Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la... ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré. Ya sabes que es un placer saber que nos escuchas al lado de esta magnífica emisora valoraradio.org, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Bueno, ya sabes que ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres faro de luz que guía e ilumina. Donde quiera que tú te encuentres, agradecemos infinito el favor de tu atención. Quiero decirte que nos regales estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino, el tuyo y el mío, obviamente, porque cada vez que nos regalas estrellitas, bueno, sabes que somos una asociación civil y nos ayudas muchísimo con tu contribución. Así es que regálanos estrellas para que Dios siga iluminando nuestro camino. Y bueno, hoy tenemos un tema súper padre, súper bonito, me gustó mucho. Y ya vieron aquí a mi compañera y amiga y mi tocaya, Alejandra Ochoa, que vamos a platicar de este tema tan bonito que se llama Somos tan diferentes. Y efectivamente, pues no cabe duda, yo me acuerdo, si hablando de los hijos, mi santa madre decía, todos los dedos de la mano son diferentes, pues imagínate el común denominador. Somos únicos e irrepetibles y somos una diversidad tremenda lo que es la persona humana. Ale, bienvenida. Muchas gracias, Ale. ¿Qué tal, amigas? Encantada, como siempre, estar una vez más aquí detrás de estos micrófonos para traerte temas pues muy ad hoc a lo que vivimos, y yo agradecidísima de estar invitada. Pues fíjate, te voy a decir algo, hablando de somos tan diferentes, hoy hablamos tanto de diversidad, nada más que muy mal encausada, porque efectivamente hay una diversidad tremenda, pero pues ahora ya estamos hablando de diversidad de sexos. Existimos hombre y mujer, nada más. No hay más de dos géneros. De hecho, es género masculino y género femenino. Hombre y mujer, única y exclusivamente. Entonces, esta diversidad está mal encausada. Pero, ¿qué te parece si hablamos de la canción? Es una canción que en esta ocasión la escogió Ale, no yo. Se llama Iguales, de Diego Torres, que me pareció buenísima, buenísima. Dice, cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza hasta los pies, cada uno es como es. Todos somos diferentes, absolutamente diferentes. Habremos personas parecidas físicamente. Habremos personas que somos parecidas inclusive en la parte emocional o en la forma de pensar, pero siempre hay algo que nos distingue de todos los demás, por eso somos únicos e irrepetibles. ¿Qué piensas tú de la canción, Ale? Me encantó. Te comentaba que algo en el video no me gustó mucho, pero en sí la letra de la canción justamente habla eso. Y empieza, como tú decías, que todos somos diferentes. Pero al mismo tiempo, y en otra estrofa también lo menciona, a todos se nos quiebra la voz, todos tenemos algo de Dios dentro de nosotros, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, uno solo es el amor con el que Dios nos creó, fuimos creados por Él, a su imagen y semejanza, claro, y con la misma dignidad. En ese sentido, todos somos iguales. Y tú te puedes ir a lo mejor a China, los que hemos tenido la gran oportunidad, la gran gracia de Dios de permitirnos viajar a otras partes del mundo, te das cuenta cómo en China y en Croacia y en Rusia, y ves a la gente actuando de la misma manera que actuamos nosotros. En una ocasión estaba en Croacia y estaba una mamá joven con su hija adolescente de unos 16 años. No necesitaba entender el idioma, pero solamente de verlas sabía de qué estaban discutiendo, y eran quizás los mismos problemas que tenemos todos, claro, en el mundo con nuestros adolescentes. Entonces, al mismo tiempo que somos diferentes, realmente somos iguales. Y el problema, Ale, estriba en que en las diferencias
es en donde nos encontramos, o más bien, encontrar me refiero a pleito, ¿no? Cuando chocamos. El conflicto. Y entramos en conflicto. Así es, y fíjate, dice la canción, siempre hay más de una versión de la película. Efectivamente, cada quien, la misma película, tenemos diferentes formas de observarla, de mirarla, de inclusive este análisis crítico que puedes hacer de la película. Puedes converger con alguien en alguna situación, pero va a haber diferencia de opiniones también, ¿no? Como cada vez cuando tú hablas del conflicto, efectivamente conflicto significa chocar, como tú bien lo dijiste, y ese conflicto se da porque pensamos diferente, y a veces cuando no nos desmontamos del egoísmo, cuando no queremos ceder ante la otra persona, sea quien sea, pues se puede provocar este conflicto. Sin embargo, cuando estamos hablando de seres queridos, a veces, cuando estás hablando de tu esposo, pues a veces cedes por amor. A veces ese ceder, ese bajarte del egoísmo es precisamente para evitar el conflicto. Y una vez calmada la situación, pues a lo mejor podemos platicar sanamente y respetar puntos de opinión, ¿no? Puntos de vista diferentes, la opinión del otro. Pero hay que verlo con esa tranquilidad, la tranquilidad sobre todo cuando las emociones se hayan calmado, cuando seas objetivo más que nada, más que manejarlo todo dentro de la subjetividad. Cuando ya eres objetiva en esa opinión, pues a lo mejor puedes llegar a converger con el otro. Así es. Y aquí en esta estrofa dice otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. Y aquí solamente sí, pues ser muy claros en que efectivamente todo depende el cristal con que se mira, todo depende de tu verdad, de mi verdad, para que haya o no haya conflicto o para que se genere una forma de pensar. Sin embargo, y eso es lo que tenemos que dejar bien clarito siempre, es que existe una verdad. Claro. Y esa verdad nos la presenta Dios mismo. Y Él mismo dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice Jesús. Entonces, aunque mucha gente, y lo oyes mucho, bueno, es que nadie tiene la verdad, cada quien tiene la suya. O sea, sí, y ahí viene el problema a veces de los conflictos, sí, ¿no? Pero sí existe una verdad. Y yo cuando en consulta muchas veces les ponía el ejemplo, quiero que sin mover tu cabeza me digas cómo es esta habitación donde estamos, ¿no? Y me vas a decir lo que alcanzas a ver con tus ojos. Y me describía una habitación. Entonces yo luego les decía, ok, yo te voy a describir ahora la habitación de donde yo la veo. Veo un cuadro y eran totalmente diferentes. Entonces, estamos en la misma habitación y sin embargo tú ves de un lado y yo veo del otro. Claro. Para que podamos entendernos, vamos a cambiar los lugares y entonces vas a decir, efectivamente sí había un cuadro, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, ahí estaba el florero. Y eso es una actividad muy buena, precisamente para darnos cuenta que no tenemos nosotros, tú o yo, la verdad absoluta. Y ahí es donde tenemos que aprender a mediar nuestras diferencias. Sí, la verdad absoluta sabemos que es cuando hablamos de Dios, pero desafortunadamente existe mucho este relativismo, ¿no? Como tú bien lo mencionaste, depende del cristal con que se mira. Y yo creo que aquí, por ejemplo, para llegar a un acuerdo, y lo hacemos en consulta, ese diálogo socrático, ¿no? Que comienzas preguntando y te contesta y luego sobre esa respuesta vuelves a hacer otra pregunta y otra pregunta, hasta que la gente llega realmente a su realidad, toca su realidad y se da cuenta que lo estaba manejando de una manera muy subjetiva, llena de emociones, y ya decíamos que para platicar con alguien tenemos que primero hacerlo de manera objetiva y calmar las emociones. Por otro lado, dentro de esta diversidad, pues imagínate, el mundo de cultura sale. El mundo de cultura, si lo vemos físicamente, no hay otra persona idéntica a ti. Y fíjate, yo me atrevo a decirlo que aún si nos clonaran, no existiría una persona idéntica a nosotros. ¿Por qué?
podrá ser físicamente igual, biológicamente igual, pero el alma está infusa por Dios. Y esa alma, con estas tres potencias, inteligencia, voluntad, esta capacidad que tenemos de amar, los afectos y todo, pues van a ser diferentes, porque yo dudo que Dios quiera hacer dos almas. ¿O cómo imprimes el alma? En No. 3D. ¿Cómo la imprimes? Claro. No se puede. Y aparte súmale la historia de cada uno. Claro, el bagaje medio personal. ambiente, lo que vivimos, la familia que te toca. O sea, no podemos saber dos personas iguales. No la hay. Jamás. No la hay. Somos totalmente distintas. Como tú bien lo mencionaste, época diferente, otro tipo de circunstancias, otro estilo de vida. Entonces, por muy parecida que seas, no existe otra persona igual. Diversidad de culturas, la parte física, el color de la piel, la forma de pensar. Entonces, qué diferentes somos. Por eso el tema es, somos tan diferentes. ¿Cómo podemos lograr esa paz que tenemos tanta ansiedad ya de lograrla en nuestra sociedad, en el mundo entero, ¿no? Si volteamos para cualquier lado, está llena de conflictos, hay conflictos armados, está la guerra de Ucrania, está tantas cosas que nos quitan esa paz en el interior, Ale, que hay, a lo mejor inclusive dentro de la misma familia, de tu familia nuclear, existen conflictos entre los hijos, eso te provoca tensiones, existen conflictos con el esposo, en fin, es diferente. ¿Cómo podemos lograr esa paz siendo tan diferentes? Pues mira, hay que partir de que así somos, de que así quiso Dios crearnos. Y lo dice muy claro Pablo en su carta a los Romanos. Él dice, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Nuestro cuerpo humano, tú lo decías, ¿no? Eso que decía, mira mi mano, decían las mamás. Ningún dedo es igual y todos forman la misma mano. Es cierto. Y así los hijos y así todas las personas de esta iglesia que Dios fundó, que Cristo fundó, de este mundo que Dios creó, todos hemos sido diferentes e iguales al mismo tiempo. ¿Y cuántos conflictos surgen precisamente por estas diferencias? Claro, ¿por qué surgen estos conflictos? ¿Por qué no aceptamos al otro? Porque dentro de las similitudes que tenemos como seres humanos está una cosa aquí chiquita o enorme, según como tú la dejes crecer, que se llama ego. Ah, sí. Y este ego, que es individual, es el que muchas veces quiere tomar el mando en el volante de tu vida y decir, hago lo que yo quiero. Ese yo, que es bueno porque te permite desarrollarte, presentarte, ser. Tú eres ese yo, pero a veces ese yo dice, hago lo que quiero y yo tengo la razón. Y ahí es donde comienzan los conflictos, cuando ese yo no se quiere bajar del volante y él quiere manejar. Y lo que yo digo es, y así tiene que ser, y no me abro a escuchar al otro. Y fíjate que ese ego te permite no reconocer los triunfos del otro. Estás viendo siempre la paja en el ojo ajeno, ¿no? Y no te das cuenta de la viga que traes en el tuyo, empezando por ese ego, ¿no? Pero ese ego nos permite no ver esa maravillosa de su ser persona del otro, porque quiero yo ser el primero, ¿no? Quiero ser el primero y quiero distinguirme de los demás. Y a lo mejor dentro de cada quien hay ese cierto ego y quieres lograr cosas, está bien, no decimos que no, pero no puedes pisotear a nadie, no puedes pasar por encima de nadie. Tienes que respetar al otro con su muy característica forma de ser, porque es diferente a ti y tienes que respetar esa desigualdad. O sea, somos diferentes, pero somos hijos de Dios, como lo mencionó Ale Ochoa, como lo mencionó ella también. Estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios que es amor, de un Dios que es todo amor y que nos creó con amor y para el amor. Entonces, en base de ese amor, pues nos tenemos que respetar nuestras diferencias, no podemos ser iguales. Imagínate qué aburrido sería, Ale,
Si todos fuéramos iguales. No, afortunadamente. Qué aburrido, la verdad. Imagínate, es como si tienes un rompecabezas y todas las piezas son iguales. ¿Cómo la armas? Pues no armas, no puedes No se armar, puede. ¿no? Entonces, sí que bueno que existen y precisamente ahí vienen los conflictos. Ese ego, que al mismo tiempo es bueno, solamente no dejando que él se apropie de todo tú, ese ego también, ese instinto de rechazar lo diferente. Claro. Lo que no es igual a mí. ¿Y por qué? Porque eso nos hace defendernos, cuidarnos, estar atentos. Al final es una característica del ser humano para sobrevivir. Pero, obviamente, cuando vemos algo que no es como yo pienso, lo que yo siento, Más alto. o igual, entonces Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que brincamos, nos defendemos o no aceptamos esta forma de ser del otro. Y se vienen precisamente esos conflictos, el no aceptarte. Y eso causa mucho conflicto, digo, de hecho, si tú lo ves en asesoría en las parejas, cuando tú quieres el mismo molde al esposo o a la esposa, pues perdóname mi vida, pero te vas a estrellar, porque somos diferentes y claro que hay que escucharlo también, porque puede tener sus propias razones para decir, oye, es que yo opino por esto. Acuérdate de lo que decíamos, ¿no? Cada quien trae su propio bagaje bajo el brazo y no puedes tú meterlo en el mismo molde de cómo te crearon a ti, como lo viviste tú. Es imposible. Por eso el matrimonio vuelve a ser un nuevo aprendizaje y ponerse de acuerdo los dos cómo van a educar a sus hijos. Y aún así, los dedos de la mano que son diferentes, tu hijo va a tener, cada uno, si tienes 3 hijos, cada uno va a tener un temperamento distinto, se le va a forjar un carácter diferente dependiendo de cómo le toque vivir. Digo, aun cuando viven en la misma familia y aun cuando son educados por los mismos padres, cada quien adquiere un carácter diferente, pero de nacimiento traen ya de por sí un temperamento distinto. Y esto mismo sucede fuera de la familia. Hablabas tú que también te sirve para defenderte de las cosas que son muy diferentes, ¿no? Digo, ahorita tenemos el ataque y la avalancha de una serie de ideologías que forzosamente están tratando de incrustarlos dentro de la familia y que desafortunadamente muchos se lo han creído, muchos hijos e hijas se han creído todo lo que están ofreciendo afuera, que hay una diversidad tremenda. Yo hablaba al principio del programa. Simplemente la ONU te está presentando más allá de más de 110 géneros sexuales, géneros diferentes, y que es una locura, ¿no? Yo hablaba que nada más existimos hombre y mujer, pero ahora ya hay quien quiere ser árbol, quien quiere ser gato, o un hombre de 60 años quiere ser una niña de 4 años, el poliamor, etcétera. Hay una diversidad tremenda. No nos referimos a eso, aguas con eso. Estate muy cerca de tus hijos, platica mucho con ellos, porque si están muy metidos ellos en las redes, lo empiezan a normalizar todo, y esa diferencia y esa diversidad, pues se lo empiezan a creer. Claro, no confundir, aquí el tema sería no confundir género con preferencia. Claro. Porque, en preferencias, pues entonces tendríamos que decir que todos aquellos que les gusta un color diferente, pues ya están dentro de toda esta diversidad que existe, y que es bueno que nos gusten colores diferentes, pero claro, no significa que entonces si yo soy o nací bajo tal día del año, a fuerzas voy a tener que ser cuando la luna estaba llena, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, la verdad es que, ¿cuál es el problema de los conflictos? ¿Dónde nacen? Ya hablamos del ego, ya hablamos de ese cuando se convierte en egoísmo, en querer a fuerzas meter mi ideología o mi manera de pensar en los demás, convencerte a como dé lugar, incluso cuando estamos hablando de la verdad de Dios, ¿no? Como tú dices, hombre y mujer, Dios los creó y así lo dice la Escritura, así lo dice Dios, así lo dijo Cristo. Entonces, no es mi verdad, ahí sí es la verdad de la humanidad por Cristo. Pero el conflicto viene entonces cuando tú me hablas de otra cosa y yo a fuerza
te quiero dar a entender que tú estás equivocado y que la verdad la tengo yo. Es cierto. Ahí es donde empiezan los conflictos. Entonces, las diferencias se convierten en divisiones a partir de nuestras actitudes. ¿Y cuáles son esas actitudes y conductas que hacen que entremos precisamente en esta separación de la humanidad? ¿Te parece si las listamos, Ale? Y amiga, amigo que nos estás escuchando, quisiera que pusieras mucha atención y analices cada una a ver si, a pesar de que creemos que estamos en lo correcto, no estamos cayendo en este tipo de actitudes que generan los conflictos alrededor y que además pues no echan buena carga a la carreta, porque claro, en vez de convencer, tú lo decías, los chavos, o sea, mis hijos que ya son jóvenes adultos y un adolescente, híjole, qué difícil es poderles hablar acerca de toda esta ideología, porque lo han trabajado también por fuera, lo han hecho de tal forma que sin generar un conflicto, sí, yo te he dicho sofismas, que son verdades, más bien mentiras disfrazadas de verdades, y te he convencido, a diferencia quizá de yo, que los he agarrado así sacudiéndolos y queriéndolos hacer que entiendan cuál es la verdad, y lo único que conseguimos es que en ese tema ya no lo podemos tratar. Me gustaría, antes de comenzar a nombrar precisamente todo esto que no nos ayuda a entrar en una situación de convergencia con las otras personas, pues yo quiero saludar a Araceli Gómez, a Saris Ramírez, también Imelda Faguada, que nos está enviando 150 estrellitas, muchísimas gracias. Y bueno, por aquí hay más personitas que a ver si ahorita me permite luego decirlas. Si quieres, continuamos. Vamos a ir para ¿sí? abajo, ¿verdad? Sí. Sí, así es. Pues bueno, ¿cuáles son las cinco, seis actitudes que nos hacen entrar en un conflicto cuando queremos imponer nuestra verdad o hacer más grandes las diferencias? Y el primero de todos, el primero de la lista es murmurar. Ah, sí. Bueno, es una característica igual en casi todos los seres humanos. La diferencia es que algunos la tienen más o menos controlada. Murmurar, hablar mal de alguien a sus espaldas porque es diferente, porque hizo las cosas distintas a ti, porque está equivocado o porque está en lo correcto y a mí no me conviene. La murmuración aísla porque no crea puentes de comunicación, exacto, sino todo lo contrario, ¿no? Relegamos a aquella persona y más si logramos convencer a los demás de ese rumor que ni siquiera tengo yo la certeza que sea real. Fíjate, ahorita que mencionabas eso, me viene a la mente una reflexión, ¿no? Que cuando tú murmuras, cuando estás hablando de alguien, es como si trajeras una bolsa de plumas y vas por un camino y las vas tirando, ¿no? Cada que dices algo de alguien, estás murmurando algo de alguien, son plumas que vas tirando. Entonces, cuando tú llegas a un lugar y luego te dice otra persona, regrésate y recoge las plumas que tiraste, es así como que imposible, Ale. Encuéntralas, porque aparte las plumas vuelan muy fácil con el aire. Entonces se encuentra y vuelve a meter las plumas a la bolsa, va a ser muy difícil. Lo que murmuraste, lo que dijiste, pues imagínate que estás haciendo daño a la otra persona. Es como también cuando está un grupo de personas y se va alguno de ese grupito y empiezan a murmurar de ellas, ¿no? Digo, a mí me ha tocado estar y que digo, yo mejor no me voy porque voy a salir y me van a destrozar, no me va a tocar. Pues es horrible estar oyendo que están murmurando. Si es algo bueno que tienes que decir, díselo a esa persona frente a frente, directamente viéndola a los ojos, si es algo bueno. Si es algo malo, pues obviamente en las bienaventuranzas está ¿cómo se le llama? Ahorita se me fue, no es crítica, es se me fue, ahorita me acuerdo, de las bienaventuranzas, el consejo fraterno. Si es algo que le puede ayudar a esa persona, está el consejo fraterno, pero no la murmuración y la crítica, porque haces mucho daño. Porque entonces vas y se lo dices directamente a él.
y no aquí en el grupo o en los demás, ¿no? Claro. Ese es el consejo fraterno. Guiarse por prejuicios. La palabra lo dice, prejuicio. Cuando antes de conocer a la persona, antes de conocer su versión, ya nos estamos poniendo los lentes de lo que nosotros consideramos que está bien o aquello en lo que nos hemos convencido siempre, ¿no? Y cómo estamos llenos de prejuicios. Mucho. Y hablando incluso de las personas con preferencias sexuales distintas a las naturales, nos creamos un prejuicio que no nos permite acercarnos ya a esas personas de otra manera y ellos hacia nosotros. Un prejuicio, como te decía, no tiene por qué ser tu verdad absoluta. Es cierto. Y aun cuando lo fuera, siempre debe de manifestarse en primer lugar que la otra persona, esa de quien te vas a expresar, esa de quien vas a pensar, esa de quien vas a decir algo o a sentir algo, es un hijo de Dios, es una persona igual que tú y tiene una vida, tiene una historia que lo han hecho ser o portarse como lo hace. Es cierto. Y fíjate que ese prejuicio muchas veces es inclusive por la forma de ser de la persona, un estilo de forma de hablar, ese lenguaje corporal, su forma de vestir, o sea, hay algo o te recuerda a alguien simplemente que te cae mal y ya tienes un prejuicio. O sea, hay que quitarnos estas cosas que son falsas, ¿no? Escuchar a la persona y tener realmente un juicio real de esa persona y no necesariamente un juicio, sino captar la realidad de esa persona, porque el juicio siempre es duro, ¿no? Siempre va a ser un dato duro de tu persona. Entonces, aguas con los prejuicios, aceptar a las personas como son, ya lo dijimos, somos muy diferentes y creo que el tener este tipo de prejuicios es como cerrarte a la posibilidad de encontrar a otra persona con toda su belleza de su ser persona, con toda su grandeza y que, fíjate, ha habido casos en donde, y a lo mejor te ha pasado, ¿no? Que tenías cierto prejuicio de cierta persona y te das la oportunidad de conocerla y puedes llegar a ser gran amiga de esa otra persona. Entonces, no te pierdas la oportunidad de conocer a alguien más, no te cierres porque realmente esto, pues, no te lleva a nada bueno, así de fácil, absolutamente nada bueno. Y bueno, aquí está lo que hablaba yo hace ratito, ¿no? La crítica tan negativa que es, esta crítica que yo decía es como cuando lanzas esas plumas y luego trata de recogerlas, pues va a ser muy, muy difícil. Aparte, mira, que es el tercer tema, ¿no? Criticar negativamente, porque hay una crítica, tú lo decías hace ratito, ¿no? Ese consejo fraterno. Pero esa crítica positiva va directamente a la persona de quien estás hablando, ¿no? Pero, perdón, a la persona de la que estás hablando. La persona. Ajá. Pero cuando criticamos negativamente, incluso a la persona en sí, lo que hacemos es que lanzamos un arma, o sea, una munición, ¿no? Una flecha o algo. ¿Qué va a hacer la persona? Envenenado. ¿Y qué va a hacer la persona? Cubrirse. Claro. Siempre que recibimos una crítica negativa, así directa, ¿qué hacemos? Nos defendemos. Así es. Y entonces ya no quiero saber nada, no quiero escucharte. Tenemos que aprender. Esa crítica negativa no tiene que ser con los demás, sino directamente con la persona a la que quieres y con la que te quieres acercar. Y saber, hay muchas maneras, pues aquí no nos podríamos adentrar a cómo criticar positivamente a las personas porque nos podemos echar todo un programa. Pero hay estrategias para decirlo de tal forma que esa persona no se sienta atacada y que vaya, y que esa crítica realmente sea para ayudarlo. Porque si lo quiero decir es que no me encantó cómo se pintó los ojos el día de hoy, pues ¿qué beneficio tiene para esa persona? Así es. Y fíjate que definitivamente a veces el cómo se dicen las cosas puede ser muy dañino y ofensivo, porque en el cómo se dicen
tiene más significado que inclusive la misma definición de la palabra. No es lo mismo que digas, ay, qué tonto eres, o sea, riéndote y cotorreando un poquito, ¿no? Ah, eres un tonto, un imbécil, porque ya estás criticando, ya estás ofendiendo, ya estás lastimando, ya estás humillando, sobajando al otro, al que tienes enfrente de ti. Y yo te recuerdo que ese que está enfrente de ti, vuelvo a lo mismo, es un hermano en Cristo, empezando por ahí, y es otra intimidad que puedes dañar y puedes ofender de una manera muy dura. Acuérdate de eso. Nomás piensa y ponte en su lugar, que te estuvieran ofendiendo igual o que te estuvieran criticando igual, pues no te va a gustar. Y esto nos lleva a la siguiente actitud, que es cerrarse. Ah, claro. Pues cuando una persona en las ostras en el mar, cuando sienten una amenaza, inmediatamente se cierran. Sí. Y no hay manera que las puedas abrir. Nuestra manera de ser, de criticar, etcétera, puede provocar que la otra persona se cierre. Si constantemente estoy criticando, si estoy criticando a los demás, y no solamente me convierto en un ser de peligro, no solamente para esa persona de la que estoy hablando o a la que estoy atacando, sino también a los de alrededor. ¿Qué pasa entonces tus hijos? No, pues yo prefiero no decirle nada, porque mira nada más cómo juzga, cómo es de crítica, ¿no? Entonces mejor ese tema, mira, calladitos, y nos perdemos una gran oportunidad de conocer el cómo piensan estos de alrededor de mí. Y aparte, el otro lado, ¿no? Yo soy de los que me cierran. A lo mejor creo realmente que mi verdad es total y absoluta, y entonces me cierro a lo que todos los demás tengan que decirme, porque solamente lo que yo digo es lo correcto. Y fíjate que cuando tienes esa actitud de cerrazón, estás escuchando, pero ya estás pensando, o sea, dejas de escuchar ya estás pensando en cómo reviras, ¿no? Cómo contestas, cómo va la tuya, y dejas de escuchar. Entonces, ¿por qué dejamos de escuchar? Porque es en el cómo nos están diciendo las cosas. Me están ofendiendo, me están hiriendo, me siento humillada, y yo en automático me cierro, dejo de escuchar y estoy pensando ya cómo te voy a contestar. Entonces, si queremos tener realmente un diálogo abierto, un diálogo en donde podamos sea un ganar-ganar, y que yo te pueda escuchar, pues escoge bien las palabras que vas a decir. Siempre que quieras hablar con alguien, piensa bien en el cómo vas a decir las cosas para que el otro te escuche y no se cierre y no se esté defendiendo, porque en automático, como tú decías, las ostras se cierran y se defienden de cualquier ataque, ¿no? No te conviertas en una ostra, sino al contrario, en esta parte abierta en donde se pueda conversar contigo así de fácil. Y otra actitud sería alimentar el odio. Ay, no, Ale, pero yo no, yo la verdad creo que soy buena persona y no alimento, no acostumbro a criticar a los demás, y no, ¿cómo crees que yo voy a alimentar el odio? Simplemente no me gusta cómo es esa persona. Así es. Pues aunque no lo creamos, el alimentar a ese monstruito que tenemos todos adentro, que es ese ego, que puede llegar a ser a generar odio por las personas o por los que no piensan como nosotros, no necesita un plato lleno de comida. Todos los días es como las plantas. Si a una planta no le das agua nunca, se muere. Si le das una bocanada de agua, pues seguramente va a vivir y va a mantenerse verde, pero no es necesario que le des toda la cubeta de agua. Así es. Con que todos los días le pongas una gotita, esa planta no se muere. Así que el odio es como eso. Todos los días hablo mal de esa persona, todos los días me genera esa incomodidad, es que no está bien que sea así, no está bien que hagan todos estos lobbies, lo que generan todos los días con su retórica es hacer que todos los demás odien a los conservadores, les llaman, ¿no? Ah, sí, claro. A los católicos, a los que están en contra de sus, poco a poco, con pequeñas palabras, con algunas frases, pero todos los días. Si nosotros hacemos lo mismo en contra de ellos, con nuestra manera de hablar, con lo que pensamos de ellos,
también estamos generando odio. Y el odio es precisamente lo que termina por separar a los grupos y no lograr esa unión que al final nos ha pedido Dios, que todos nos mantengamos unidos en su cuerpo. Y llegamos a la última actitud, que es consecuencia de todas las que hemos hablado. Claro. Cuando ya se genera una violencia. El odio genera violencia toda la vida. Ajá, estas jóvenes o estos jóvenes que rompen paredes, que escriben, que lastiman a los demás con la justificación de que no han sido escuchadas y de que son relegadas, ese odio ya llegó a la violencia y puede llegar, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, o lo que estamos viviendo en Ucrania, o lo que estamos viendo con la persecución de los cristianos, a la violencia al grado de quitarle la vida a alguien simplemente porque no son o piensan igual que yo. Y yo creo que es lo peor del ser humano, fíjate, la violencia. Cuando tú te vuelves violento, están sacando lo peor de ti. Estás reflejando a lo mejor muchos años de tiranía, a lo mejor estás reflejando abandono, estás reflejando mucho dolor que no lo sacaste en su momento y la verdad es que volverte violento creo que es lo peor que puedes hacer. Si venimos hablando desde el principio de que el diálogo es algo que te va a llevar al otro, que te va a llegar a compenetrarte con el otro, ¿no? En el respeto. Porque hoy la tolerancia la manejamos o se maneja de ahora sí que dependiendo de quién, ¿no? La tolerancia la están manejando en el sentido contrapuesto. Vamos a suponer que si tú no te gusta algo simplemente, bueno, ya eres, hace ratito hablabas de diferencias sexuales, ya eres homofóbico, ya eres no sé qué, entonces ahí están manejando la tolerancia, o sea, le están dando un sentido distinto a lo que realmente puede ser tolerante. Tú eres tolerante cuando alguien se sale de sus casillas, alguien está totalmente en desacuerdo contigo, y tú puedes ser tolerante no poniéndote al mismo nivel de agresividad que ellos. Ahí es diferente la tolerancia a como la vienen manejando hoy en día. No, acuérdate que hoy en día existe están deconstruyendo el lenguaje, obviamente a la persona, y pues obviamente esto nos lleva a marcadas diferencias, como tú decías hace ratito, de los que somos católicos y los no católicos, la extrema derecha y la extrema izquierda, no hay puntos medios, están tratando de hacer una división total para realmente generar este odio y generar la violencia. Y justamente, el no aceptar al otro como es o como piensa, lo que puede generar es separar a tu familia. Claro. Pero entonces me vas a decir, y entonces, ahora que vivimos rodeado de tantas diferencias, poca aceptación e imposiciones, ¿qué tengo que hacer? ¿Quiere decir que para que yo pueda vivir en paz, tengo que aceptar todo? Claro. ¿Tengo que aceptar todo lo que los demás dicen para no tener conflictos? Pues la respuesta es no, en absoluto. La manera de saber cómo vamos a trabajar con las diferencias de los demás. Hay una verdad, ya lo dijimos al principio, que es Cristo. Su palabra está escrita desde hace miles de años. Su palabra es el camino, la verdad y la vida. Y sobre esa tenemos que guiarnos, porque al final, pues, ¿quién creó el mundo? Dios. No, y te voy a decir algo, hay una verdad basada en la ley natural. Así es. Lo que es natural y lo que es la verdad es lo que es. No estamos inventando falacias, no estamos inventando absolutamente nada. Lo que es, y es desde la recta razón. Es lo que es la verdad, ¿no? Ahí nos podemos fundamentar nosotros, no estamos inventando nada. Si nosotros decimos que esta mesa es azul gris, azul, no sé, otro azul, pero no es roja, definitivamente, no es verde, no es amarilla, es lo que es. Y ahí en eso nos fundamentamos nosotros, ¿no? Enarbolar la verdad, como decimos desde la ciencia y la fe. La ciencia no miente. Hoy en día, pues están teniendo ya inclusive la contraparte. Platicaba el otro día yo con una gran amiga
de que ya tienen páginas científicas fundamentadas, fundamentadas para hacerles creer quien investigue en esas páginas que están hablando desde la ciencia y desde la verdad, ¿no? Y no es cierto, o sea, estamos hablando de falacias en donde nos confunden sobre todo a los jóvenes, pero también a los adultos, es lo que no lo puedo creer ya, que hasta los adultos están confundidos ya. O sea, ya no hay una verdad absoluta, ya cada quien tiene la suya. Y pues ahí entran muchos conflictos muy duros que atentan contra nuestra dignidad como persona humana y atentan contra la familia, contra el matrimonio y contra la vida. Entonces, mucho cuidado con lo que lees, mucho cuidado donde investigas realmente, busca fundamentación científica, pero fidedigna. Realmente hay páginas muy buenas donde puedes buscar tú la verdad sobre muchos temas que hoy en día están pululando, ¿no? Y que los están haciendo como si fuera la verdad absoluta. Así es. Y bueno, ¿qué podemos hacer entonces para no generar conflictos y separaciones y buscar mejor esa unión que quiere Cristo? No es que, bueno, pues ahora vamos a aceptar todo para evitarnos conflictos y entonces el punto aquí es el amor, es basarnos primero que nada en ese amor que Cristo quiere que todos tengamos. Tú tienes hijos seguramente que se han equivocado, el hijo que hizo una tremenda travesura, el que no le gusta y no quiere comer, el que se la pasa peleando con los hermanos y no por eso los quieres diferente. No por eso quieres menos al que saca 5 que al que saca 10. Entonces, Dios nos ama a todos en la forma en que tengamos de pensar. ¿Que lo lastimamos? Sí, pero quizás yo también lo he lastimado. Y aquí en cómo vamos a solventar esas diferencias, me gustaría, hay una película, es como película documental, que ya está en algunas plataformas, El Papa y los jóvenes. Y el Papa se reunió con varios jóvenes de diferentes maneras de pensar. O sea, está incluso la que está súper a favor del aborto, ¿no? Incluso que se dice católicas con derecho a decidir. Hay otra joven que está súper preparada, también católica. Hay un ateo, o sea, hay varios jóvenes de diferentes, de todas las corrientes que ahorita se mueven. Y aquí lo importante es cómo el Papa los escucha. En ningún momento le dice, sí, claro, pues tienes razón. Él escucha. Lo que él no quiere es caer en un conflicto entre ellos, ni pararse y decir, yo tengo la verdad absoluta. Sin embargo, cuando ha habido algún tema, como por ejemplo en el aborto, el Papa ha sido muy claro, categórico, en lo que es. Eso es matar a una persona. Pero no juzga a la persona y no entran esos prejuicios. Entonces yo creo que esta es sino la verdad fundamentada en Cristo. Esta es una buena película para que nos dé una idea de cómo debemos involucrarnos, hablar y también. Otro punto importante, tú lo decías, hay que investigar, hay que estudiar, hay que estar preparados para saber y tener armas. No es querer imponer a los demás. Eso se puede llamar inspiración. ¿Cómo puedo hacer para que no me impongan los demás, pero que mi voz sea escuchada? Escuchando yo primero también, ¿no? Mejorar esos ambientes. Oye, ¿tú qué piensas? Y que te explique lo que pensó. Ahora yo les voy a decir lo que yo pienso, pero yo no le voy a decir a mi hijo, es que está mal eso que estás, o esa página que buscaste es errónea. Yo voy a hablar desde mis argumentos, sin buscar atacar a los demás, buscando precisamente esa unión. Tenemos que ver cómo las diferencias de cada uno puede lograr una mejor unión en mi familia, en mi entorno, en los seres humanos, en Dios. Así que un libro que me gustaría recomendarles se llama, del Papa Francisco también, se llama ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar?
Y la verdad son pequeños extractos de algunos discursos que él ha dado o homilías, y vale la pena porque habla precisamente de cómo aquel que juzga, que cree tener la verdad, o el que cree no tener ninguna piedra, ningún pecado y arroja la primera piedra, son los que comenzamos a generar esos conflictos. Bueno, ¿te parece, mi Ale, si damos lectura a los 5 minutos del Vamos. Espíritu Santo? Y dicen lo siguiente: hoy quiero contemplarte, Espíritu Santo, junto al Padre y al Hijo, en esa Trinidad Santísima. Dame tu gracia para reconocer tu hermosura, ese misterio profundo de Dios, porque tú vives junto al Padre y al Hijo, en una infinita comunicación de amor. Así descubro que Dios es comunidad y que cada uno de nosotros ha sido creado según ese modelo divino, fíjate, de lo que veníamos hablando. Por eso, Señor, cuando te contemplo, reconozco que no puedo vivir solo, que en lo más profundo de mi ser está el llamado a vivir con otros en una unidad de amor. Puedo ver una vez más que nadie vive con dignidad si escapa de los demás o si es excluido de la vida social. Y así, Dios mío, contemplo tu misterio de amor y de unidad que puede sanar las divisiones, los egoísmos y el individualismo. Tómame como instrumento de tu amor infinito, Espíritu Santo, para que pueda evangelizar, sembrando comunión fraterna, justicia y solidaridad. Amén. Amén. Más que ad hoc. No, es que de verdad Es que nos habla, sorprende el sí, a Espíritu mí Santo. también. Es el Espíritu Santo del día de hoy. Y fíjate cómo está hablando de unión, comunión fraterna, justicia y solidaridad. Precisamente en esta diversidad de que somos tan diferentes, puede existir esto, pero con Dios en tu corazón. Pedirle al Espíritu Santo que te ilumine cada que quieras entrar en conversación con alguien que tú puedes suponer que puedes entrar en conflicto porque somos tan diferentes y sabes que piensa diferente. Entonces, bueno, aquí nos está dando totalmente la respuesta a los 5 minutos del Espíritu Santo para que dejemos el egoísmo, el individualismo, seamos instrumentos de Él. Así de sencillo. Ay, sí, Ale, pues, ¿qué más? Existe una oración que todos la conocemos, ¿no? Esa que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, Exacto. el valor para cambiar las cosas que sí puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Así es que, bueno, amiga, pues ya sabes que no es tan difícil, no nos cerremos, invoquemos al Espíritu Santo para dialogar, para comprender y para aceptar a los otros. Somos tan diferentes, no podemos ser iguales. Iguales en cuanto a que somos hijos de Dios, somos sus criaturas, pero somos muy diferentes en todo lo demás. Bueno, Así pues no sé si todavía tengamos más tiempo por allá, ahorita que me indiquen. 2 minutitos, perfecto. Pues me agrada mucho este tema, Ale, porque nos deja para reflexionar en la semana, ¿no? Nos deja para reflexionar cuántas veces, y es tarea para ti, amiga, cuántas veces en casa, empezando por casa, Sí, claro. empezando por casa, cuántas veces me contrapongo por no ceder, por seguir siendo egoísta y por mantenerme en mi punto de vista, que puedo estar equivocada. Y más cuando ya todos te lo están diciendo, mejor ponte a pensar en qué realmente podemos cambiar, porque cuando cambiamos nosotros generamos ese halo positivo a nuestro alrededor para que los demás cambien. Entonces, bueno, hablábamos en el cómo podemos hacer las cosas. Bueno, ya nos contestó el Espíritu Santo. ¿Cómo lo podemos hacer? Invocando a Dios, invocando al Espíritu Santo que nos dé esa serenidad que necesitamos para conversar y compartir con el otro. Pues, amiga, este es tu programa, o fue tu programa Creciendo Contigo Mujer. Me acompañó Alejandra Ochoa. Gracias. Yo soy Alejandra Poré. Cuídate mucho. Recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos... Miedo al mundo, Él te acompañará, que con los pies en la tierra